Buenas noches, amigos y oyentes de La Patria que te parió. Estamos aquí en el estudio del Montevideano Laboratorio de Arte, como siempre, los viernes a las 8 o algo así. Y el tema de hoy es la libertad de prensa, para hacerlo breve. Sí, más específicamente, los medios y la libertad de prensa en el siglo XXI. Ahí está. En el Uruguay. Sí, bueno. Es bueno tener una persona joven con buena memoria, ¿no? Ahí va. Bueno, como habrán notado, hoy estoy de improvisado presentador porque llegamos a la conclusión de que el tema de hoy no tiene para nosotros mejores invitados posibles que los dos miembros y fundadores del propio laboratorio y todo lo que le rodea y toda la historia que le rodea y la historia que le precede y las visiones del mundo que se relacionan a él. Y llegamos a la conclusión de que todo eso es el tema de hoy. No sé si ahora justamente creo mi primera pregunta a los invitados de hoy, que son el pensador, cineasta, escritor, docente, maverick, que es una palabra en inglés que no tiene traducción, Álvaro Moure, y el escritor Hugo Giovannetti Viola, los dos fundadores y, bueno, como ya dije, miembros del Montevideano, que a la vez hoy se convierten en los invitados de la noche, y yo voy a asumir un poco el papel de preguntador porque sin duda yo me plegué muy recientemente a esta idea a la que adhiero y pasionalmente y totalmente, pero es mis dos queridos comiembros son los que iniciaron y los que no solo institucionalmente, sino que se retrotrae a raíces filosóficas que vienen a la vez de raíces familiares en el mundo del pensamiento en el Uruguay. Entonces, hay mucho de qué hablar y yo comenzaría por preguntarte entonces, Álvaro, que me cuentes, porque yo, en definitiva, lo que voy a preguntar son cosas que yo realmente quiero saber, que como más recién llegado, hay cosas que todavía no he escuchado o cosas que no termino de entender, entonces sobre eso un poco quiero preguntar. Y entonces, para comenzar, te preguntaría cómo comenzó todo, simplemente, desde tu punto de vista personal, ¿cuándo se nace esta idea? Gracias, Gerardo, por tan grata presentación. La idea nace en realidad con el primer contacto que tuve con lo que se llama hoy PC. Ahí fue cuando descubrí un montón de posibilidades, y ojo, estoy hablando cuando el PC no tenía disco duro, era de disquete de 5 1/4 y no existía el mouse porque no existía el Windows. Y ahí fue muy importante la primer influencia de lo que es hoy el montevideano. Sin duda fue Bill Gates, a través de un cambio de interacción con la máquina. Ya no era necesario todo texto, sino que comienza la filosofía del icono.
Ajá. Y eso empieza a generar, a relacionarnos con la máquina de una manera puramente lógica, que es a través, el icono no es más que, en cierta manera, el álgebra de Boole, ¿no? Ajá. O sí o no, Ujú. la clásica pregunta booleana. ¿Entro por tal motivación o no entro? Básicamente empieza ahí. Ujú. Luego, el advenimiento de, no el advenimiento, sino se empieza a estandarizar un único sistema operativo que empieza a ser universal, que si bien era el Disk Operating System, DOS, el que empieza a predominar es el Windows. Ujú. Y a partir de ahí, la filosofía de Bill Gates, que uno lo entró a estudiar, porque evidentemente fui beta tester de el Windows 2.0. Me habías dicho eso del beta tester y tengo yo como una idea muy vaga y seguramente equivocada de cómo funciona. ¿Es un beta tester? ¿Es alguien que prueba en sí mismo? Se ofrece para probar, por ejemplo, el Google Glass ahora. Sí, ahora ha cambiado muchísimo las comunicaciones. En aquel tiempo la internet era una cosa muy, muy, muy escasa. Se precisaba un modem, una comunicación especial, y era para ambiente universitario pura y exclusivamente. Claro. Y luego de ahí, existiendo la red, ahí comienza lo que más tarde alimenta al montevideano, Kevin Kelly. Ok. Yo haría una pausita en tu relato para darle entrada a la otra mitad de esta totalidad que ha sido y tan exitosa desde su inicio hasta ahora y tan continua y constante en lo que ofrece y en sus resultados, que es el montevideano. Y entonces yo te preguntaría, Hugo, Álvaro me habló aquí como central en los orígenes del montevideano de personajes y de ideas del mundo tecnológico, del mundo del futuro digital que estamos viviendo ahora. O sea, el futuro de ese entonces somos nosotros, ¿no? Por otro lado, el montevideano tiene una beta muy espiritual, en que se habla constantemente y no separadamente de la espiritualidad cuando se hablan de estos temas, ¿no? Entonces yo te preguntaría a ti para que comiences y después dices lo que quieras. Eh, ¿Qué nombre le pondrías tú? Porque él dice, esto empezó con Bill Gates. Tu versión, no sé cuál será, pero ¿cuál es el nombre que le pondrías a esto? ¿Y en qué se diferencia de algo anterior? No sé si me entendés la pregunta. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que la trayectoria de trabajo cultural de Moure Clusé con la mía, se puede decir que confluyeron exactamente en 2005, fines de 2004-2005. Entonces, ahí vos lo marcaste muy bien. Confluyen porque él viene trabajando en el plano de la difusión cultural. Más allá de que después descubrimos que teníamos afinidades en eso que tú llamas las líneas espirituales de la cultura profunda, los arquetipos de la cultura universal. Yo no sabía nada de esto, actualmente sé muy poco. Y yo estaba tratando, mi antecedente era Joaquín Torres García, porque mi padre era el taller Torres García y desde niño escuché hablar del universalismo, que no es necesariamente el globalismo. Eso es una gran confusión que hay, ¿no? La gente cuando algo se hace global te dicen es universal, y no es así. Universal es lo arquetípico, con lo que tiene que ver con el ADN
del psíquico y del pensamiento de todos los tiempos, ahí se vuelve universal. Y Torres a la vez, él en sí mismo, porque era un gran adelantado, Moure Cluzet es un gran adelantado, y el anterior que yo conozco es Torres García. Torres en la década del 40, él murió en el 49, se planteaba hacer un arte, bueno, puso la América del Sur pata para arriba, con la punta hacia arriba. Se planteaba irradiar desde acá, desde la Escuela del Sur, un arte universalista, pero a la vez globalizado, con fuerza globalizante. En eso coincidía, que yo creo que José Lezama Lima, el genial teórico cubano, no conoció a Torres García, pero coincidían exactamente en lo mismo, en el papel que le correspondía a América de contraconquistar el eurocentrismo. Entonces, yo estaba en un callejón sin salida cuando conocí a Moure, porque ya el objeto libro empezaba a no funcionar. Yo ya había decidido pelearme con los editores, invertir yo en pagar para que me leyeran o para que no me leyeran. Los libros quedaban tirados en los depósitos de las librerías. Un editor llegó al grado de llevarme a juicio para sacarme plata por daño moral, por no haber editado 3 títulos con él. Me hicieron de todo. Siempre digo que el único consejo literario que me dio Juan Carlos Onetti, mi no maestro, como decía él, fue nunca seas moral con los editores. Quiere decir que para mí se había terminado esa posibilidad y había quedado en un callejón sin salida. La llegada de Moure y con un bagaje de cultura que, bueno, ahora sé quién es Kevin Kelly, quién es Bill Gates, yo apenas manejaba una computadora. La llegada se produjo como un choque, una sincronía estelar. Justamente además nos presentó un amigo común que tenía buena relación con los dos y dije, lo voy a presentar. Y bueno, y yo me encuentro con un hombre como Álvaro que me plantea hacer, yo no sabía ni lo que quería decir la palabra multimediático, ¿no? Tengo 70 años, digo, nací en 48, no tenía claro esas cosas para nada. Pero sí tenía el espíritu, eso de llegarle a todo el mundo en forma gratuita, que ahora descubro la importancia que tuvo Kevin Kelly, pero no fue menor que la de Torres García. Eso lo tenía yo por mi lado, porque Torres había planteado eso, y yo vivía soñando con eso, pero no le encontraba salida. Entonces lo que me planteó Moure Cluzet fue lo que se puede, viste cuando se habla del utópico, que es una palabra que yo a veces odio porque lo usan para cualquier cosa. Yo prefiero hablar, como dicen algunos historiadores, de un núcleo utópico. Por ejemplo, el proyecto artiguista, la historiadora Ana Ribeiro, que posiblemente lo haya tomado de Toynbee, habla que Artigas no era un utopista, había un núcleo utópico en el proyecto de la Liga. Y precisamente Fructuoso Rivera lo abandona porque no cree en la posibilidad de ese núcleo utópico, que eso podía desarrollarse. Lo mismo me pasó a mí. Un poco para tratar de traer la historia en relación al tema de hoy, justamente te quería comentar que otra cosa que me llamó la atención y me atrajo de la propuesta es esa cosa del enraizamiento en la historia y hasta más atrás de la historia, en el mito, ¿no? En el mito, sí. No, acá viene una palabra que ha sido muy discutida desde que existe Don Quijote de la Mancha, que si el Quijote es utópico o no. Yo tuve dos posiciones con respecto a la Quijotada. Lo que me planteaba Moure Cluzet a mí podía haberse visto como una Quijotada. Pero si vos lo lees bien a Quijote, yo lo leí casi 3 veces entero y lo repaso, son más las veces que a Don Quijote le va bien que las que le va mal. No es un loco de mierda. Es un loco. O sea, para los cuerdos de la época es un loco. Pero como dice Sancho, no es loco, sino atrevido. Bueno, eso fue lo que me planteó Moure Cluzet a mí. No era una locura, era un atrevimiento. Y a él le costó convencerme con los hechos, in situ, de facto, de que yo no tenía que publicar más libros en papel, porque no funcionaba.
Y hoy en día vemos que yo por intuición, y además porque nos hicimos muy amigos, nos hicimos hermanos, pero además nos sentimos los dos como en misión. No, que esto no le caiga mal a nadie, no es ninguna soberbia ni pedantería, es en misión de cambiar la relación de los medios de cultura artística con el público, no solo uruguayo, sino mundial. Torres hubiera saltado de contento. Entonces es increíble cómo confluyó eso. No fue nunca muy difícil trabajar juntos, simplemente que yo tenía que aceptar la intuición de que a mi hermano, que él tenía razón. Y mucha gente te decía, no, pero ¿qué van a hacer? Y Mauro me decía, a vos te van a leer ahora en todo el mundo en vez de hacer tirada de 300 ejemplares. Y es lo que está pasando. No soy un bestseller porque no vendo nada. Y ahí viene lo de repartir cultura por redes, gratuita, democratizar el mensaje, y laburar como perros enamorados de la cultura. Muy bueno. Entonces, tratando de traer el tema un poco al tema de hoy, Álvaro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este proyecto que se llama El Montevideano en relación al tema de la libertad de prensa, que es lo que estamos hablando hoy? Bueno, preciosa pregunta, Gerardo, te agradezco por aquí. Primero, me gustaría dar un diagnóstico. La televisión, tal cual la conocemos hoy, en el corto plazo deja de existir. Se va a lo que ya prácticamente es un estándar, lo que se llama esto que se conecta con todas las cosas. Antes era Wi-Fi, hoy le dicen Smart, ¿verdad? Eso permite extender lo que estamos habituados, por ejemplo, el grueso de la gente de estar en Facebook, extenderlo a lo que hoy conocemos como televisor, con la diferencia que comienza a ser interactivo y empieza a confundirse el mundo en que estamos. O en un mundo cerrado como el que conocimos, que son las televisoras tradicionales, porque corresponde a una industria determinada, no estoy culpabilizando, estoy tratando de describir, a una realidad que comienza evidentemente a dejar caduca ya y a generar unas reglas totalmente igualitarias de posibilidades para todos. Eso genera de que la libertad de expresión tal como la conocemos hoy responde a un mundo viejo. Triste sería saber que en estos nuevos modelos en cada uno puede ser emisor del mensaje y aquel que administra un sentido de diferentes emisores, digamos aquel que logra canalizar los materiales filosóficos en un sentido multimediático, tanto sea video, audio, texto, hipertexto, y otros formatos que no conocemos hoy, pero que va indudablemente hacia la holografía. Entonces, la libertad de expresión es un término ya caduco. Mal está si pretendemos con la mentalidad caduca intentar reglamentar, como se intenta, porque es lógico. Nosotros hemos en estos días, el 3 de mayo, que fue aniversario, la fecha aniversario de la libertad de expresión, transmitimos mensajes en concordancia con la UNESCO. Tanto es así que un video que compartimos genérico de la UNESCO, en determinados amigos, seguidores del Montevideano, le prohibieron el transmitirlo, y estamos hablando de la UNESCO, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ya seguir pensando, y eso es lo que hay que animarse a imaginar, a visualizar, de la libertad de expresión condicionada a países determinados, a territorios determinados.
porque partiendo de las bases fundacionales del montevideano, es así. Es un viejo, creo, frase publicitaria de algo que no recuerdo, pero muy sabia, ¿no? Como la de Bill Gates, que me olvidé fundamental, que es Informations at your fingers, ahí pintó el futuro, me faltó decirlo, a esta que es, piense localmente, actúe globalmente. Y ese es el montevideano. Entonces, ¿qué tiene que ver hoy con la libertad de expresión? Y contestando en síntesis, haciendo la síntesis, es la libertad de expresión hoy, pensar la libertad de expresión con con cabeza del siglo XIX, XX, no podemos hacer nada. Y mi curiosidad entonces es en la práctica, porque de esa teoría un poco alguna familiaridad yo tenía y simpatía, ¿no? Por todas esas cosas. Pero en la práctica, ¿cómo eso se materializa, se Bueno, manifiesta? te voy a contestar con Y un ejemplo. déjame solo agregarte una palabra a la pregunta. Kelly, ustedes me han hablado de un tal Kelly, y yo sé que Álvaro es el que ha traído a Kelly al mundo común entre Álvaro y Hugo, pero Hugo ahora tiene una comprensión, y me gustaría en palabras de Hugo, si a él le parece que es lo más interesante de decirse, ¿no? Pero mi pregunta, una cosa que me interesaría es saber cómo es que Kevin Kelly, entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué, cómo se aplica en el trabajo de ustedes? Yo leí el libro de Kevin Kelly que me prestó Álvaro y me